Buenos días, buenos días. ¿Cómo está todo el mundo? Llevo tiempo sin hacer eh, contenido en español. He estado bastante ocupado y muy entregado al tema del contenido en inglés. Estamos haciendo una plataforma muy interesante que se llama como el cuarto de guerra, The War Room, donde, perdón, donde estamos muy enfocados en el tema, como pueden ver atrás, de lo que es toda la industria del aluminio, la industria donde nos movemos realmente nosotros para obviamente generar todo el tema de movimiento de la industria, hacer nuestro dinero, etcétera. Y bueno, vienen cosas muy interesantes. Creo que ninguno de los que ve mi contenido en español, que son pocos, pero está bien, están metidos en lo que yo hago en inglés, pero es un tema muy de nicho, muy industrial, es diferente. Pero bueno, también estuve viajando mucho. Las últimas, creo yo, 10, 12 semanas estuve prácticamente fuera. Al menos una vez a la semana, viajes entre todo lo que es Estados Unidos, Europa y la semana pasada estuve en Canadá haciendo unas cosas bien interesantes allá con compañías muy grandes. Nunca había visto una compañía tan gigantesca. Si tienes la oportunidad de entrar a ver Río Tinto, que es uno de los fundidores más grandes de aluminio primario es el que sale de la mina, bauxita, alúmina, etcétera. Nunca he visto una compañía tan gigantesca, prácticamente está en medio de la ciudad, pero es una cosa absurda. Pero bueno, quería retomar el tema porque hace unos días, creo que hace como unos 5 días, estuvieron hablando en el gobierno de Estados Unidos y está muy, digamos, de tendencia el tema de los extraterrestres. Yo creo que desde la pandemia salió este tema con la revelación de los archivos extraterrestres y bueno, todo esto que cada vez va tomando como más auge, cada vez se va volviendo un tema más importante. Eh, yo la verdad es que veo que este tipo de temas salen sobre todo cuando hay en Estados Unidos algo que hace mucho ruido frente a lo que es la política y los gobernantes de paso y que siempre por lo general se usa para tapar o para que se olvide lo que sea de lo que se está hablando. Em, Están hablando del tema de los extraterrestres mucho, pero a mí siempre a ver, y lo digo muy claro, ¿a quién no le gustaría que existieran los extraterrestres, que los viéramos realmente, que existieran, que vinieran, fueran buenos o malos, que no sé si van a entrar dentro de esas categorías? Pero yo creo que a todos nosotros nos interesaría en algún momento poder ver a un extraterrestre, fue puto, una nave, porque hemos crecido con ese tipo de cuentos, con ese tipo de películas, con ese tipo, digamos, de tabú, donde nos han contado también mucho de que el Área 51 guarda desde hace 70, 80 años tecnología extraterrestre y tiene las naves y tienen a los cadáveres, etcétera, etcétera. Y también se dice que este gran brinco que se dio en la tecnología en este tipo de dispositivos móviles y demás, fueron también avances debidos al descubrimiento o al, digamos, al estudio de las tecnologías extraterrestres, lo que hizo que se pegara el salto tecnológico, un brinco supremamente grande de un momento a otro. Cuando sale el iPod, ahí fue puta, todo se va de una forma absurda para arriba y empieza a haber una oleada de tecnología que facilita y hace que todo sea muchísimo más rápido. Ahora, lo que a mí siempre me deja una duda, habiendo dicho que me encantaría poder ver un extraterrestre, espero que no vengan aquí a dispararnos porque sería fatal, tengo familia, pero de una u otra forma nos vamos a morir, creo que sería uno de los acontecimientos más grandes que pudiera existir. Y ahorita vamos a entrar a ver un poquito más de temas ah, y les voy a dejar un par de videos ahí. Si no es en la descripción, se los dejo aquí editados para que vean un poco más a lo que me trato de referir. Pero se habla mucho de teorías de la conspiración o conspiranoicas, como lo llaman muchos influencers por ahí, de que en 2024 se va a poder presenciar una invasión extraterrestre a nivel masivo, pero eso parece ser que tiene un componente mucho más complejo detrás y los teóricos de estas teorías de conspiración, valga la redundancia, siempre están mirando hacia dónde apuntan estas cosas. Parece que apuntaran hacia una total, o sea, un total control de América o de Estados Unidos para posteriormente hacer un gobierno centralizado mundial que controle finalmente todo el mundo. Ahora hablamos de ese tema. Pero hablamos del tema de los extraterrestres aquí en Estados Unidos y a mí me surgen bastantes dudas.
a qué se refieren ellos cuando, o qué quieren ocultar, o qué quieren mover cuando se refieren a que hay extraterrestres y lo están sacando hacia la luz de una manera como tan sencilla, tan simple, cuando antes se tenía como tanta precaución para hablar del tema. Entonces, es bien interesante poder empezar a mirar estas cosas. Lo primero que yo creo que hay está haciendo mucho ruido y no lo veo en los medios convencionales de noticias, es el fracaso que ha tenido la contraofensiva de Ucrania contra Rusia. Todo el mundo está bajo la sensación de que Ucrania va a ganar esto, Ucrania tiene de rodillas a Rusia, Rusia ya no tiene ni dinero para tirar un misil, una sola bala o para mandar un militar más. Y Ucrania está ganando porque la contraofensiva ucraniana, que además es así de pequeña comparado con el tamaño sustancial que tiene Rusia frente a Ucrania, pues Ucrania lo está poniendo de rodillas. Definitivamente eso no es así. Hay mucha documentación donde se puede analizar que la contraofensiva ucraniana está perdiendo cada vez más terreno. Lo que pasa es que ya se está dejando de lado esa, digamos, esa noticia por muchas razones. Ahora también me pareció muy interesante lo que se dijo hace un par de meses o menos sobre China y la posibilidad que tiene Estados Unidos de empezar a aliarse con China, que me parecería un golpe muy complicado para Rusia y sobre todo a nivel económico sería algo supremamente interesante de ver, porque Estados Unidos ya salió a decir de que evidentemente Taiwán sí es de China y que ellos no se van a meter. Cuando la Pelusi esta estuvo el año pasado o este año muy temprano, a mediados de enero o algo por ahí, no me acuerdo muy bien, visitando a Taiwán cuando fueron a mirar todo el tema de los microchips, cuando había tanta complicación o tanta escasez para la manufactura de los microchips. Entonces, creo que una de las cosas que pudieran estar tratando de ocultar es todo esto que está pasando ahí. Hay otra cosa que me parece muy interesante y sobre todo ahora, colombianos, que parece que el hijo de Petro definitivamente, parece que ya está negociando, pero lo cogieron. Es la primera vez en la historia que se ve que el hijo de un presidente va a ser condenado. Este tipo de corrupción de la izquierda en países como Colombia es totalmente repudiable y asquerosa, pero cuando volteamos a mirar, por ejemplo, la corrupción de los Uribes o los Sampero, estos otros tipos, pues es una corrupción que no tiene tanto problema, hagámonos los de la vista gorda. Con los hijos de Uribe nunca pasó nada porque Uribe realmente se metió y sacaron de lado pues todo lo que estaba haciendo ruido para que estos pelados también hubieran podido haber sido judicializados o por lo menos haber sido procesados de manera real. Pero bueno, ¿a qué voy? Estados Unidos está pasando también por un periodo donde se descubrieron una cantidad de documentos, más o menos 30 millones de dólares le ofrecieron o le dieron a la familia Biden empresas chinas. Y esto es pura corrupción. ¿Para qué? Tratos debajo de la mesa. Y parece que el que realmente se mete en este cuento es Hunter Biden, que es el hijo de Biden, y se armó el problema más hijo de puta, pero ya se olvidó, ¿por qué? Porque los extraterrestres vienen en camino, vienen a dominar la Tierra, vienen a apoderarse de todos nosotros. Es muy interesante este tipo de cosas porque lo que a mí me da a entender es que cada vez que hay un problema o cada vez que sale algo a relucir que tiene que ver con Estados Unidos y cómo sus gobernantes, que además les importa un carajo el pueblo, se meten en problemas, pues hay que tapar todo, porque recuerden, y de hecho Donald Trump está siendo citado otra vez por creo que 3 o 4 casos más de corrupción. Esa corrupción aquí en Estados Unidos es imperdonable, pero la de la familia Biden está bien, tienen que comer y es entendible que además hagan negocios con las empresas chinas, que no tiene tanta, no es tan descabellado pensarlo cuando acabamos o como acabo de hablar precisamente de que Estados Unidos está tomando una posición muy diferente frente a China. Entonces, yo entendería que el tema de los extraterrestres es un tema bastante, a ver, el problema es que no tenemos pruebas de nada. Ni siquiera Elon Musk ha salido a decir absolutamente nada y es un tipo que pone satélites constantemente en la estratosfera porque ellos tienen ¿cómo es que se llama? Starlink, que es la compañía que va a ofrecer internet satelital a todo el mundo. O sea, en ninguna parte del mundo vas a, a tener escasez de internet con el internet de Starlink.
sea, es un tipo que está poniendo cohetes allá afuera, que además los hace reutilizables. Es un tipo que dice que él no cree en la existencia extraterrestre. Ahora, hay teorías que están hablando ya de las 3 paredes de hielo que hay en la Antártida, o que están hablando, no siempre se ha hablado de esto, pero digamos que ahora está tomando mucha más fuerza esa tendencia debido a todo el tema de los extraterrestres, donde dicen que los extraterrestres obviamente nunca fueron extraterrestres, sino que es la extratierra que existe en estos anillos de la Antártida, que parece que son 3 o 4 diferentes Antártidas, y que entrar ahí es prácticamente imposible, pero ya hay gente que ha dicho que ha entrado ahí, que ha hablado con extraterrestres y que los seres son X, Y, Z diferentes, y que son los que realmente hacen que todo el mundo se mueva de cierta manera. Bueno, eso es una teoría que estaríamos dispuestos a aceptar, porque pues no, puta, no, no tenemos ninguna otra información, pero realmente registros y pruebas de que haya extraterrestres no existen. Y un tipo como Elon Musk, que está todo el tiempo constantemente haciendo, digamos, investigaciones espaciales y sacando al espacio cohetes y satélites, pues ya debería haber visto algo. Parece que las condiciones que se dan en la Tierra realmente son súper específicas y es prácticamente imposible que se repitan incluso en un universo infinito que tiene las mismas condiciones en otras estrellas parecidas a las del Sol, pero si se ponen a pensar, y yo estaba viendo hace poco un podcast de Roberto Martínez, no me acuerdo con quién hablaba, pero es un físico que me gusta mucho, no me acuerdo el nombre del tipo, es un joven, muy joven, y él hablaba de la especialidad que se tenía en este universo con las condiciones que tenemos en la Tierra y lo difícil que es a nivel físico, químico y biológico que esas mismas características se reproduzcan independientemente de que seamos finitos o infinitos, en este caso infinitos. Eh, entonces eso no tenemos en este momento ningún tipo de prueba de que realmente existan los extraterrestres. Lo que sí tenemos son históricos donde Estados Unidos permanentemente ha tratado de callar los sucesos que los han venido a ellos o al gobierno en Estados Unidos como tal, a ensuciar con ese tipo de cosas que a la fanaticada la vuelven loca, ¿no? A las masas le interesa mucho escuchar de extraterrestres y de las teorías de conspiración y todas estas cosas. Yo sinceramente creo que no va a pasar absolutamente nada. Ahora, vienen 2 cosas interesantes de las que quiero hablar. Una es muy alusiva a el por qué pudieron estar haciendo tanta bulla. Creo que el tema de la corrupción que envuelve a la familia Biden puede ser una de las cosas importantes. A ver, este es un tipo que ya ni sabe dónde está parado. Es lamentable que haya, digamos, dirigido una de las naciones más influyentes en la economía mundial, como es Estados Unidos, a tal nivel que el dólar ahorita se está yendo a la mierda, todo lo que está relacionado con el Fed se da cuenta uno que es manipulable. Creo que el tema de Ucrania también podría ser relevante, sin embargo, creo que es un tema más que quieren poner a un lado porque realmente al final van a perder toda esta supuesta ganancia que estaban teniendo de la contraofensiva ucraniana que apoya además todo lo que es Estados Unidos y bueno, todas las, los países que hacen parte del NATO, de la NATO o de la OTAN, como se dice en español. Entonces, eh, yo lo que creo que está más ahora con urgencia de ser oculto es que ya Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, que además cuando la Reserva Federal de Estados Unidos sale a decir lo que diga, evidentemente influencia en todas las economías del mundo porque el dólar es con la moneda que se transa, ya hemos hablado muchas veces de esto. ¿Qué es lo que pasa? Primero dicen que ya no van a subir más los intereses, pero creo que fue la semana pasada donde salieron a decir que los intereses los iban a subir otra vez, creo que era 0.25%. De nuevo. Sin embargo, Jerome Powell salió creo que hace 2, 3 días o un poco más a decir, y qué pena que no les dé el día concreto, pero como les digo, estaba viajando y bueno, he andado un poco perdido, pero salió a decir, y esto es bastante interesante, que no vamos a entrar en una recesión, que definitivamente ya confirman que la recesión no se va a dar. Recuerdan que la recesión no es algo que se dé de un día para otro, es paulatino. Esto quiere decir que a medida que las cosas van empeorando, yo necesito entrar en un sistema recesivo para poder hacer toda esa corrección de precios. ¿A qué quiero ir? Están diciendo que no vamos a tener más recesión o que no vamos a entrar en una recesión. Están diciendo además
que no vamos a, y esto me parece a mí una cosa muy interesante, que no vamos a tener más inflación, pero la inflación estamos llegando, a ver, que vamos a llegar a un límite de inflación de un 2%. Acuérdense que si la inflación pega duro en Estados Unidos es un país que mueve la economía mundial en muchos sentidos y eso empieza a afectar a todo. Si la inflación va a llegar a un 2%, digamos, la inflación llega hoy a un 2%, eso quiere decir que los precios que yo tengo hoy, que ya están bastante altos, porque si ustedes que están allá afuera me dicen a mí que no hay recesión y sus precios están en las nubes, déjenme decirles que estamos en un problema al berraco y ya les explico por qué. Lo primero es entender que si la inflación llega a un 2% hoy, los precios que tenemos hoy se van a ver afectados en un 2% en los próximos años. Si ya estamos en un límite de precio altísimo que la gente definitivamente ya no puede afrontar con el dinero que le entra, sobre todo aquí en Estados Unidos es más a donde me refiero, pero Colombia, México, todos están viendo situaciones similares, sobre todo porque la mayoría de las personas han entrado en una clase media que está siendo castigada por todos los estados y por todos los países, pues entramos en un problema muy grande, porque si a mí me dice el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos que no va a haber recesión, que ya lo confirman, que fue lo mismo que se hizo en 2008 cuando se fue toda la mierda, pues a mí lo que me da susto o a mí lo que me preocupa es que si no vamos a entrar en un periodo recesivo, tenemos los precios aquí más una inflación que va a llegar a un 2%, donde va a hacer que estos precios de aquí tengan aún un incremento mayor hasta un 2% en los próximos años. Si no tenemos una recesión, ¿cómo carajos vamos a hacer para nivelar esos precios y que todo vuelva a una normalidad donde la gente del común, no ese 1% que tiene la capacidad de comprar carros, perdón, de millones de dólares, esos también tienen su cash, tienen sus empresas o su cash flow bastante estable, pero estas personas que llegan a fin de mes con lo justo, que es la gran mayoría, y es esta clase media que está siendo afectada por muchas razones, ¿esta gente qué va a hacer? ¿O qué vamos a hacer? Yo hasta me incluyo. Es muy complicado porque si yo no tengo un sistema que entre en recesión, yo no puedo regular precios. Como yo no puedo regular precios y tengo una inflación que sigue subiendo, pues yo lo que voy a tener es precios aún más altos, cada vez más altos y más altos y más altos. Y como la inflación va subiendo, pero los salarios de la gente no aumentan nada, ahí vamos a tener una complicación gigantesca. Para mí esto es lo que Estados Unidos está tratando de ocultar más, porque salir a decir que ya no van a incrementar los intereses, que me parece una estupidez, porque si tu inflación sigue aumentando y los precios siguen aumentando, yo no veo, y no voy a entrar en recesión, yo no veo cuál va a ser la necesidad de empezar a bajar los intereses. Si mis precios suben, mis intereses van a subir, porque esto está directamente relacionado, porque al subir los intereses es la única forma en la que yo tengo, digamos, opciones de controlar la inflación. Yo creo que eso es lo que Estados Unidos está tratando de ocultar. Ahora, vamos a ver qué va a pasar. Vamos a ver si realmente no entramos en una recesión, pero tengan mucho esto en mente. Un estado de recesión es un estado que me permite a mí controlar la subida de los tipos, que son los intereses, la subida de los precios y empezar a hacer una desinflación para poder empezar a entrar en esa economía donde yo puedo empezar a ajustar a la gente con precios correctos. Para hacer eso, yo necesito que todo se vaya muy al hoyo y de ahí tratar de empezar otra vez a construir esa sociedad que estaba construida, constituida hace mucho tiempo y volver a hacer una nueva burbuja que al final va a volver a retomar todo este mismo proceso. El COVID estalló toda esta mierda, pero siempre es así, es un proceso que se repite. Ahora, el no entrar en recesión, pero tener todas las características que hemos hablado antes, lo que va a hacer es poner a la gente en una posición económica muchísimo más complicada. Habiendo dicho esto, ¿qué hace Estados Unidos? Pues bueno, yo en vez de ponerme con el cuento de ir a recesión y asustar a todo el mundo, más bien saco extraterrestres allá afuera para que las masas se vuelvan locas con esta mierda. Eso es lo que yo creo que está pasando. Ahora, el tema de los extraterrestres es bastante interesante porque ya están sacando una teoría muy, aquí yo les voy a dejar un video, pero están sacando una teoría muy complicada o muy rara, donde están diciendo que
no me acuerdo cuál era el nombre de la película esta de Spider-Man, pero ahí sacaban a un superhéroe, la verdad es que no me gustó mucho, entonces no me acuerdo del nombre, pero este tipo tenía drones con hologramas que hacían ver que él era un superhéroe con superpoderes y toda esta mierda, y dicen que eso es un abreboca para poder hacer que la gente entienda qué tecnología se está viviendo ahora y qué es lo que se va a hacer en 2024. Se supone que en 2024 va a haber una invasión extraterrestre a gran escala. Voy a dejarles acá abajo en la descripción también el nombre del proyecto, es Blue Something, pero no me acuerdo. Creo que es el proyecto Blue Beam, Blue Beam Project. Y la idea de esto es, dicen los de las teorías de conspiración, sería muy loco que pasara de esa forma, que lo que buscan es hacer un control mundial, un gobierno que esté enfocado en toda la gente para gobernar mundialmente bajo una sola ideología y bajo una sola religión. La idea es coger toda la tecnología que se tiene ahora de holograma y montarla pues en el aire con drones y demás y empezar a proyectar naves y demás y después empezar a proyectar como un Jesucristo que baja del cielo. Dice que van a haber tecnologías donde van a poder generar terremotos y demás, que van a incluso hacer aviones con los hologramas, se van a ver como naves espaciales, pero van a disparar, porque al final necesitas meter miedo, necesitas hacer destrozos para poder hacer que la gente busque esa esperanza en un único salvador, que es lo que hace siempre Estados Unidos, y con ese único salvador, pues vamos a tener a la gente de rodillas, porque ellos van a dictaminar qué se debe hacer. Recuerden que hace unos videos atrás, varios meses atrás, yo les dije, Estados Unidos está planeando algo grande por todo lo que está sucediendo y vamos a ver qué es. Yo no estoy diciendo que esto vaya a pasar, estoy diciendo que es muy interesante esta teoría porque me hace pensar que pudiera haber en algún momento la intención de sí hacer un gobierno totalmente centralizado para poder gobernar absolutamente todo, pero ya veremos. Todo esto son teorías. A mí lo que me parece muy interesante es cómo Estados Unidos empieza a buscar de una forma u otra cómo seguir manipulando a las masas para ocultar todo lo que podría hacer mucho ruido frente a la sociedad. Si Estados Unidos nos está diciendo que nos van a salvar de algo, créanme, señores del mundo, que eso no es cierto. Eso no va a pasar. Eso va a ser muy complicado. Fue lo que pasó cuando trataron de salvarnos con la pandemia y nos dieron plata a todos aquí en Estados Unidos y después toda la inflación se fue al carajo y la gente se fue a la verga y sacaron las vacunas. Por cierto, la gente que se puso Moderna, ojo, me puse Pfizer, seguramente sea la misma mierda, pero hay estudios ya, incluso en la Universidad de Harvard, donde ellos demuestran que una de cada 35 personas que se pusieron las vacunas de Moderna, creo que más las que se pusieron hasta el booster, que era la tercera vacuna, una de cada 35 está sufriendo de ataques cardíacos, está sufriendo de arritmias cardíacas y parece que está totalmente relacionado con la vacuna y este cambio medio genético que se genera ahí donde la posibilidad de que las enfermedades potenciales que tengamos se activen de una manera acelerada, pues bueno. Y si no han visto el video, por ahí salieron en el gobierno de Estados Unidos hablando de que cuando el gobierno invierte en tecnología, en energías alternativas, en el control de la población mundial, esta vieja dijo algo que no tenía que decir, pero lo dijo en vivo, en frente de mucho público, pues nos damos cuenta que realmente Estados Unidos busca también hacer ese control de la gente. Ellos necesitan poder controlar realmente a las personas y la población. Y para hacer esto hay muchos métodos. Y uno de ellos puede ser una pandemia que yo no digo que el COVID no sea real, fue real, pero la forma en la que se manejaron las cosas dio pie para que todo esto que se ha desarrollado desde la pandemia siga estando en el nivel en el que estamos, con niveles de pobreza altísimos, con niveles de deudas altísimos, con inflaciones altísimas, con enfermedades cardiovasculares que no habíamos visto a niveles tan altos nunca, con este tipo de conteos donde podemos ver que 35, de 35 personas, una persona va a sufrir de estas enfermedades y está casi muriendo por una vacuna. O sea, si Estados Unidos nos dice que nos va a salvar cuando vengan los extraterrestres, amárrense los cinturones porque nada bueno va a venir. Soy Julio Quintero, muchas gracias por estar acá. Voy a cambiar el nombre del podcast. Mi nombre en YouTube es Jules Channel.
Y bueno, estoy pensando cómo ponerle a esto. Antes le decía café negro, algunos me han dicho que le pusiera de Black Wolf porque dicen que soy el lobo negro de mi familia, por muchas razones positivas, la mayoría de ellas. Pero bueno, esto fue un trocito que quería dejarles por acá. Voy a ver si vuelvo a retomar mucho más, como con mucha más frecuencia el contenido en español. Los invito a que vayan a mi perfil de LinkedIn o LinkedIn, como le decimos en español, para que vean también el proceso, sobre todo si están inmersos en la industria, para que vean el proceso que hemos estado haciendo con muchos invitados en un podcast que se llama Dirty Scrap, que habla sobre aluminio y la industria en general, las tecnologías, energías alternativas. El último capítulo fue muy interesante porque era acerca de la producción de hidrógeno a partir de el reciclaje de chatarra de aluminio para producir energía alternativa limpia. Bien interesante. Bueno, por ahí les dejo la información. Si quieren, voy a dejarles el link aquí de mi perfil de LinkedIn. Y nada, un gusto saludarlos hoy. Miércoles, terminen de pasar un muy buen día. Déjenme comentarios de lo que quieran hablar, de lo que no quieran hablar, pues también lo podemos comentar. Pero si no quieren hablar, no tiene mucho sentido. Julio, no seas idiota. Un saludo muy grande. Nos vemos. Bye bye.